¿Qué tal? Nuevamente, hola a todas y todos. Sean súper bienvenidos a este espacio de nuestras Exatechni Talks. Mi nombre es Verónica Sánchez, yo soy líder de motivación y conexión con el egresado de Universidad Tecmilenio. Es un placer tenerles en este espacio que está especialmente diseñado para reunir a la comunidad de egresados de la universidad. Estamos súper contentos de poder estar reunidos en esta charla. Sí, perdón, ya, oigan, es que, bueno, tengo que platicarles que esta sesión es grabada en vivo, estamos en un formato híbrido, pudiendo compartir con ustedes en este momento, transmitiendo desde Guadalajara con nuestros egresados que están por acá. No los van a escuchar, pero bueno, estamos por acá también con asistentes y con un speaker de lujo, ¿no? El día de hoy, y bueno, pues dando seguimiento para compartir estas experiencias, les queremos decir que tenemos un egresado que nos va a mostrar todo el entorno, por ahí algunos temas muy específicos para poder desarrollar un poco más nuestra capacidad en torno a la utilización de Power BI y en general, bueno, pues fortalecer aquí los lazos con ustedes. En un momentito más se los voy a presentar. Yo también quiero hacerles nada más una pregunta que es sumamente importante y es que para nosotros, híjole, preguntarse, dentro de su preparación, ¿hace cuánto tiempo que no están estudiando algo diferente por aquí en el foro? ¿Hace cuánto tiempo que dejaron de estudiar sus carreras y hace cuánto tiempo que no cursan algo específico para desarrollar una habilidad? No me contesten, vean allá. Según el Foro Económico Mundial, para el 2025, o sea que ya estamos aquí a menos de un par de meses, el 50% de las personas que han estudiado necesitarán estudiar algo de actualización, como el tema que vamos a ver el día de hoy, para poder llegar y continuar siendo competitivos. Entonces, por aquí les vamos a dejar el correíto de nuestra compañera Valeria Cuevas. Si tienen por ahí dudas o interés en estudiar algún tema de reskilling dentro de Universidad Tecmilenio, ella les va a poder ayudar. Y bueno, pues nada, empezamos ahora sí con lo que nos acontece. Hoy nos acompaña Fabricio Espinosa, él quien nos hablará sobre mejores prácticas para diseñar dashboards efectivos usando Power BI. Estamos seguros de que su experiencia y conocimientos serán de gran valor para todos nosotros. Fabricio se desempeña como analista y Project Manager en Customer Operations para Hewlett Packard Enterprise. Fabricio es ingeniero en mecatrónica graduado de Universidad Tecmilenio Guadalajara y es tecnólogo en control automático e instrumentación. Con más de 3 años de experiencia liderando y desarrollando iniciativas de mejora y procesos y automatización de operaciones globales en HP, Fabricio ha demostrado su habilidad para impulsar la eficiencia y la innovación en entornos complejos. Actualmente se encuentra en proceso de obtener la certificación oficial PL900 en Microsoft Power Platform, consolidando su expertise como usuario profesional en tecnologías de análisis y automatización. Además, cuenta con 2 años de experiencia como mentor e instructor de talleres de Power BI y análisis de datos, compartiendo sus conocimientos y fomentando el desarrollo de habilidades críticas en el ámbito de análisis empresarial. Y pues bueno, nada, Fabricio, te invitamos a pasar. Muchas gracias por acompañarnos. Al final, les recuerdo que habrá un espacio para preguntas y respuestas. Mientras tanto, pueden ir dejándolas en el chat. Muy bien. A ver, ahí se me escucha bien. Muy buena noche a todos. Digo, les voy a pedir un poquito de paciencia. Soy nuevo en este formato híbrido y aparte, bueno, venimos saliendo por el cambio de clima de una pequeña, influenza. Entonces, igual si se me escucha ahí un poquito con la voz un poco más ronca o mormado, les pido una disculpa. Les agradezco también mucho a ustedes por su tiempo. Vamos a estar revisando un par de temitas acerca de diseño de dashboards efectivos en enfoque Power BI, pero honestamente yo les diría que también muchos de estos consejos aplican para otras herramientas de Business Intelligence. Ya lo estaremos viendo. Entonces, pues comenzamos y muchísimas gracias por su tiempo, tanto a los que nos acompañan virtualmente, también a los que nos acompañan presencialmente. Entonces, vamos a lo que nos truje, como dirían. Muy bien. Antes de pasar directamente a los consejos,
creo que es adecuado y sí me gustaría darles un poquito más de contexto en cuanto a qué se refiere con el Business Intelligence, a qué se refiere con estas herramientas de BI, que podríamos decir que son relativamente nuevas, pero ahorita que lo estemos revisando más a fondo, vamos a estar viendo que ya venían incorporándose en otro tipo de herramientas de parte de empresariales. Entonces, vamos a revisar un par de conceptos, o el origen o el desarrollo de Power BI y qué importancia tienen estas herramientas en diferentes casos y diferentes ámbitos en la industria. Primero que nada, el Business Intelligence, esta definición me gustó, viene directamente de la página de SAP. Por si aún no la conocen, SAP es uno de los sistemas, yo diría que de los principales que utilizan las empresas en cuanto a gestión de información, en cuanto, por ejemplo, órdenes, envíos, información incluso de los customers, de los clientes. Entonces, me gustó mucho esta definición. Business Intelligence lo refieren como a los procesos y herramientas que se usan para analizar datos de negocio, convertirlos en información estratégica accionable y con esto ayudar a todos en la organización para tomar mejores decisiones fundamentadas. Es básicamente lo que se refiere al Business Intelligence. Y cinco de las herramientas que podríamos considerar como principales del BI, las pueden ver acá en la parte superior derecha, es Tableau, Power BI, del que vamos a hablar un poquito más a fondo hoy, ClickView, ClickSense, las dos son de la misma compañía, y SAP Lumira. En este caso quise poner cinco, pero si ustedes incluso se meten a internet y buscan BI Tools, les van a aparecer decenas incluso. Esto porque muchas de las empresas que posiblemente muchas de las industrias utilizan, ya incluso están incorporando estas secciones nuevas de BI en sus mismas plataformas. Podemos hablar, por ejemplo, de Salesforce, que también es una plataforma en la que muchas de las empresas utilizan para comunicarse con sus clientes en cuestión de casos de customer experience, a lo mejor de casos en los que se le pueda dar atención al cliente. Entonces, van a haber muchísimas más herramientas. Estas son solo algunas de las principales. Y tres casitos en específico. Ustedes dirán, bueno, estamos hablando mucho de industria, de empresas. ¿Qué tal si, por ejemplo, yo aún no estoy trabajando en la industria? Yo tengo a lo mejor algún emprendimiento, algún negocio propio, en el que a lo mejor no es tan grande, no es una multinacional, pero me gustaría utilizar o aplicar estos business intelligence, ¿no? Esto también puede ocurrir. Estos son tres casitos. En marketing, por ejemplo, esas herramientas de BI permiten ajustar campañas en tiempo real. Sabemos que, por ejemplo, este tipo de campañas, lo que más queremos obtener para estas campañas es justamente un rendimiento, ¿no? Llegar a la mayor parte del público y generar un mayor impacto. Power BI y todas estas herramientas nos permiten medir eso justamente. Ventas, este es prácticamente el pan de cada día para cualquier tipo de organización de ventas. A ellos les permite analizar igual en tiempo real tendencias, áreas de mejora, todo lo que puede resultar en incrementos significativos y sobre todo el retorno, ¿no? Retorno de inversión a la empresa, lo que llamamos como el ROI. Y sector salud, por ejemplo, esta a lo mejor no lo veríamos tan directamente, no sería tan obvio, pero incluso también en sector salud se puede utilizar. A lo mejor para estar monitoreando indicadores clave que le permitan a alguna clínica, alguna empresa del sector salud, estar identificando cuellos de botella y mejorar la atención al paciente. A lo mejor en cierta parte, no sé, de estudios o de atención en ciertas áreas de la medicina en la clínica, probablemente les tome más tiempo o necesiten a lo mejor una mayor oferta, ¿no? Ese tipo de cuellos de botella de identificación podemos tener en el sector salud. Y lo que mencionábamos ahorita, un negocio propio. Si yo tuviera, por ejemplo, un negocio, no sé, de venta de máquinas, a lo mejor de automatización, máquinas que me hagan, no sé, tortillas, por ejemplo, o máquinas que nos estén generando también ciertos tipos de productos en la industria, podemos estar utilizando las herramientas de BI, a lo mejor para identificar ventas, unidades producidas, cuánto tiempo nos está tomando producir este tipo de máquinas. Todo esto se puede escalar tanto a la parte un poquito más pequeña, por así decirlo, tanto multinacionales. Entonces, BI Tools realmente puede ser muy escalable.
Y ya hablando específicamente de Power BI, es la solución de Business Intelligence que nos permite tomar decisiones informadas, pero creo que lo que la diferencia de otro tipo de herramientas es que es una herramienta basada en la nube. Obviamente forma parte del ecosistema de Microsoft, lo que nosotros ya identificábamos anteriormente, ¿no? Que utilizamos mucho Excel, PowerPoint, Word, pues ahora están este tipo de herramientas, de lo que llamamos Power Platform. Power BI integra una de estas herramientas, pero, por ejemplo, tenemos otras más que integran esta Power Platform, como Power Apps, Power Virtual Agents, Power Pages, otro tipo de herramientas que integran como toda esta parte del ecosistema de Microsoft. Nos ayudan a analizar los datos de forma eficiente, rápida y entendible. Algunas de las características es su escalabilidad, ya lo mencionábamos, se puede utilizar en tu pequeño emprendimiento, en algún negocio pequeñito, hasta multinacionales que ya lo utilizan. Economía, se podría decir que Power BI, a diferencia de otro tipo de herramientas, es económico porque incluso si ustedes se meten a la página oficial y descargan la herramienta, es completamente gratis. Ustedes pueden descargar una versión completamente gratis y no los va a limitar en cuanto a creación de dashboards. Hay una parte donde sí ya empiezan a cobrar como el servicio, que es lo que ahorita estábamos revisando, pero eso es ya cuando, por ejemplo, están utilizando el mismo servicio para alguna empresa, cuando van a ser varios usuarios, para cuando, por ejemplo, van a subir o van a publicar algún cuadro de mando, algún dashboard, y quieren que otras personas de su misma organización puedan revisar estos dashboards. Ahí sí empiezan a cobrar el servicio, pero digamos, por la herramienta y por utilizarla no nos están cobrando nada. Adaptabilidad, usabilidad, accesibilidad. ¿Por qué? Porque Power BI ni siquiera se limita a una computadora. Ustedes si buscan en su dispositivo Android, en su dispositivo Apple, van a poder encontrar que hay una aplicación llamada Power BI. Ustedes pueden incluso revisar dashboards directamente desde esa misma aplicación, entonces no se limita a un dispositivo como solamente una computadora. Vemos un poco de la historia de Power BI, lo que ahorita mencionábamos. No inició hace poco, realmente inició, podríamos decir, desde 2010 como un complemento de Excel. No era como tal lo que ya nosotros identificamos como Power BI. De hecho, era solamente una sección como llamada como Power Pivot. Y por ejemplo, ustedes que ya manejan bastante Excel, pueden identificar que pueden realizar tablas dinámicas, pueden realizar en el mismo Excel gráficas, y Power Pivot era una herramienta que les permitía darle como un formato más formal, por así decirlo, a estas gráficas y darle, por ejemplo, alguna estructura de, bueno, si yo estoy analizando las ventas de mi negocio, por ejemplo, puedo tener en la parte de la izquierda filtros que me permitan estar revisando cuáles son las ventas de tal sucursal en específico, cuáles son las ventas de, por ejemplo, los últimos 30 días, la última semana, y de la parte derecha tendríamos como las gráficas, algo ya más estructurado. Era lo que teníamos en Power Pivot en Excel y era como un complemento, se manejaba como un extra. Ya en 2013 se integra directamente en Excel y Power Query viene igual para 2010, 2013. Power Query es otro complemento que en este caso nos permitía, si nosotros manejábamos varias tablas o varios reportes, que sabemos que, por ejemplo, no toda la información de nuestro negocio va a venir en un solo reporte, probablemente tengamos que tener que consolidar o juntar varios reportes, por ejemplo, si son de diversas sucursales o si son reportes a lo mejor de varios días. Eso nos permitía Power Query, estar relacionando y modelando datos de diferentes tablas, diferentes reportes en una sola solución. Lo que ya conocemos como Power BI llega en 2015 y es básicamente la integración de Power Pivot y Power Query, ya como una aplicación externa a Excel. Y bueno, ha estado actualizándose, llegamos a una versión 2. Ya ahorita yo podría decirles que cada año, probablemente, si no es que cada ciertos meses, Power BI recibe una actualización. Vamos a hablar un poquito más a fondo de ello en próximas diapositivas, pero honestamente sí le han dado muchísimo auge a esta herramienta. Una pequeña imagen que me gustaría compartirles es esta. En análisis de datos se maneja mucho la definición de ETL. ¿Qué significa esto? Extracción, transformación y carga de datos. Digamos, esta es, podremos decir que es un pequeño diagrama en cuanto a cómo es el proceso de crear un dashboard, porque crear un dashboard quizás es como la última parte que nosotros hacemos
en las BI tools, pero realmente lo que viene detrás es también parte de esta visualización de datos y de este análisis. Primero, tenemos que identificar las fuentes de datos, ya lo hablamos. Puede ser a lo mejor alguna hoja de Excel, puede ser alguna base de datos en SQL, los que a lo mejor ya manejen un poco más de bases de datos, archivos CSV, otro tipo de herramientas, incluso ya archivos ahorita que se manejan muchos archivos en la nube, ¿no? Información en la nube. Se puede extraer de eso, es lo que llamaríamos la extracción. Aquí podemos ver integrado Power Query, que es básicamente esta parte del modelado de los datos. Digamos, nosotros en un escenario ideal, a lo mejor en arcoíris, viéndolo todo como en color de rosa, podríamos asegurarnos de que los datos están limpios y no tenemos que hacer nada más, nos va a llegar ya todo limpio y tenemos que crear el dashboard, ¿no? Es como todo el trabajo. La verdad es que no, y realmente les voy a decir, mucho del trabajo que se hace en el análisis de datos se hace justamente en esta parte, en la extracción y modelado de datos, porque nos tenemos que asegurar de que los datos y la información que vamos a analizar y que vamos a, en un paso final, a dar o a crear alguna visualización para algún usuario final, tiene que ser, digamos, accurate, precisa en cuanto a lo que estamos mostrando. Entonces, podemos decir que Power BI es como la integración de estos dos, Power Query, Power Pivot, y la parte de visualización, lo que ahorita vamos a estar revisando en el diseño. Vámonos directamente entonces a las prácticas de cómo desarrollar. Yo diría que no son tan complejas. Quisimos manejarlo esto para a lo mejor algún público que apenas está empezando a conocer la herramienta, a lo mejor algún público que ya la maneja, pero que quizás algunos temitas o algunas recomendaciones las puede pasar por alto. La verdad es que a mí me pasaba, tenía como 1 o 2 años y ciertos puntos como que no los tenía en cuenta, ¿no? Ya revisando mucha de la información que se mantiene gratis en la página de Microsoft, son buenos consejos a la hora de estar creando nuestros dashboards. Entonces, van a ser 5 consejitos simples, pero creo que pueden ser fundamentales a la hora de crear nuestros dashboards. Y el primero, yo diría el más importante, no es que los otros no tengan relevancia, pero honestamente, volvemos a lo mismo. Si no nos aseguramos que la calidad de nuestros datos sea correcta y esté al 100%, pues lo que vamos a estar mostrando al final a nuestro usuario, pues va a ser mentiras, ¿no? O algo erróneo. Entonces, este es el primer consejo. Vamos a asegurarnos de la calidad de nuestros datos y quise mostrarlo en 4 aspectos en específico. Las fuentes de datos, lo que ya decíamos, va a ser alguna base de datos en SQL, va a ser alguna hoja en Excel, incluso con todo este entorno de Microsoft, va a ser a lo mejor alguna lista de SharePoint, cualquier punto que sea el origen de nuestros datos, tenemos que asegurarnos de que esté bien conectado justamente en la periodicidad de actualizaciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros conectáramos a alguna base de datos en SQL y la base de datos sabemos que la actualizan cada día o cada cierto tiempo y nosotros, por ejemplo, creamos nuestro dashboard para que el mismo dashboard se actualice a esta información, no sé, cada 2, 3 horas, pues estaríamos haciendo que, pues estaríamos forzando al mismo servicio que está actualizando cada 3 horas cuando apenas la información va a estar cambiando cada día. Entonces, pues realmente es innecesario. Entonces, vamos a asegurarnos de la periodicidad de la información y que cada tanto obtenemos las actualizaciones de estas herramientas, de la base de datos, de la hoja en Excel, a lo mejor las hojas en Excel sí se están cambiando a tiempo real, a lo mejor ahí sí nos conviene estar identificando para cada qué tanto tiempo podemos actualizarlo. La seguridad del origen, justamente eso. Puede pasar que, por ejemplo, en bases de datos como SQL, los queries, los llamadas consultas, queries, pueden de repente desaparecer o incluso cambiar. Ese tipo de cositas o ese tipo de cambios generan un pequeño X o una pequeña desconexión en la parte de Power BI. Entonces, de repente, a nosotros nos puede llegar una notificación de que, oye, ¿sabes qué? Tu dashboard en Power BI no se actualizó por cierto error de conexión a tu base de datos. Hay que asegurarnos de que el origen esté seguro en nuestra base de datos y no vaya a ser como muy volátil o muy, sí, no vaya a ser como tan inestable. Limpieza, esto es muy importante, lo que ya comentábamos. Y ustedes lo van a ver muchísimo en hojas de Excel. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver hojas de Excel con celdas vacías, con datos erróneos,
A lo mejor con valores que sí coinciden o que sí son coherentes, pero que pueden cambiar, por ejemplo, con una mayúscula, con una letra de más, y ya Power BI y las herramientas las identifican como un valor diferente. Todo ese tipo de cosas las tenemos que limpiar y debemos asegurarnos de que estén correctamente. Datos incoherentes, datos nulos o que aparezcan como blank o vacíos y valores inesperados, a lo mejor valores que no nos interesan, que tenía el reporte, que no son erróneos, pero que probablemente para la información que nosotros queremos estar generando en nuestro Power BI no nos es tan útil. Y la parte de transformación. Nos ha tocado muchas veces que, por ejemplo, esto depende mucho de la fuente de datos, del origen, que, por ejemplo, ciertas columnas no están con un formato en específico. Esto pasa, por ejemplo, a cuestión personal me ha pasado mucho con columnas de fecha y hora. Columnas que, por ejemplo, se supone que debería identificar que son de fecha, pero que a lo mejor ya trasladándose a Power BI por cuestiones de formato, por cuestiones a lo mejor de que la misma columna no se encuentra bien formateada en la parte de la fuente de datos, no lo identifica Power BI como una columna de fecha, o columnas como currency, columnas de valor monetario. Todo ese tipo de cuestiones debemos de asegurarnos de que sí las identifique bien, porque a la hora de crear gráficos y de crear visualizaciones, sí es importante que nos esté identificando que es una fecha, porque por ejemplo, para una gráfica de líneas en la que sabemos que se utiliza mucho esta periodicidad o este tiempo, probablemente la información no nos la va a identificar correctamente. Estructuras de tabla. Puede ocurrir que, por ejemplo, algunos valores que queremos que estén distribuidos como columnas, están distribuidos como filas, o que, por ejemplo, las columnas no estén bien identificadas porque a lo mejor en la primera fila, en la tabla quisieron agregar algún formatito en Excel o cualquier otra cosa extra. Por último, normalización de las tablas, lo que ahorita mencionábamos. ¿Qué pasa cuando vamos a utilizar más de una tabla? Y esto sucede mucho. O vamos a conectar desde distintas fuentes de datos. Esto también debemos normalizarlo. Si necesitamos combinar consultas, uno de los consejos que viene mucho en la página de Microsoft es si la información es procedente y digamos es de un mismo tipo, digamos ventas, ¿no? Esto se puede ver, no sé, ventas de sucursal A con ventas de sucursal B. Probablemente sí, vamos a tener que conectar las dos tablas de manera diferente, porque probablemente las dos sucursales tengan alguna conexión diferente, pero por ejemplo, ya a la hora de generar nuestro Power BI, probablemente no necesitamos que se manejen como dos tablas dispersas. En este caso sí conviene, por ejemplo, combinarlas porque se está manejando mismo tipo de columnas y mismo tipo de datos. O al contrario, por ejemplo, tablas que sí son muy diferentes, que sí necesitamos relacionar, por ejemplo, alguna tabla de ventas y tabla de inventarios. Sabemos que son dos tipos de información diferente, pero que las dos son relacionadas a mi negocio de patinetes o mi negocio X. Ahí sí, en este caso, sí nos va a convenir relacionar las tablas, lo que en Excel, por así decirlo, diríamos como hacer un lookup, ¿no? Y estandarizar fechas, en este caso lo que ya mencionábamos, si vamos a estar manejando información de fechas, probablemente también nos sirva generar tablas en específico que solamente nos den una fecha. Entonces, ese sería como el primer consejito. El 2, definir objetivos claros y específicos. Más que nada, antes de iniciar con la generación de nuestro Power BI, siempre hay que tener en cuenta para quién va a ser nuestro usuario final. En este caso, en la página de Microsoft se manejan cuatro tipos de usuario diferentes. Probablemente pueda haber más, probablemente lo puedan ver como de menos, pero hay cuatro en específico, que pueden ser diferentes en cuanto a qué tipo de información queremos mostrarles. No va a ser el mismo tipo de información que nosotros queremos mostrar a algún ejecutivo que necesita ver información rápida y tomar decisiones rápido, que no se va a gastar 10, 20 minutos en estar revisando información que no le interesa tanto, a, por ejemplo, algún trabajador operativo que a lo mejor la información que necesita es un poco más de detalle, ¿no? Entonces, es el tipo de públicos que nosotros queremos ver. Incluso, ¿qué tipo de KPIs o indicadores a nosotros nos van a servir? Ya lo mencionábamos. ¿Qué queremos ver? Cantidad de envíos, ingresos totales, tiempos de resolución, órdenes producidas, qué es lo que queremos relatar con nuestro dashboard. A final de cuentas, es básicamente lo que nosotros vamos a estar revisando día a día.
Estos son unos cuantos ejemplos de lo que ahorita mencionábamos. Este es un ejemplo de un dashboard ejecutivo, un panel, lo que le llaman. Algunas de las características que pueden ver acá es que no hay filtros, no hay nada que sea tan interactivo, simplemente vemos de la parte izquierda puros indicadores o KPIs y de la parte de derecha a lo mejor sí algunas gráficas, pero que son más como de tiempo, ¿no? Como históricas. ¿Por qué vemos esto? Al ejecutivo a lo mejor lo que le va a interesar es ver, ¿estamos en buen rendimiento? ¿Cómo está nuestro performance? ¿Estamos llegando a las metas? Sí, no y que nos lo dé directamente. Por eso podemos ver aquí, por ejemplo, indicadores que están en verde, indicadores que están en rojo, insights que les den como rápidas indicaciones de cómo estamos yendo en nuestro performance y en las metas que nos estamos definiendo. Gráficas sí en cuanto a tiempo, por ejemplo, si ellos quisieran revisar, bueno, pues cómo nos fue en ventas de los últimos 30 días, del último trimestre, gráficas de ese tipo. Pero más allá de eso, no le estamos atiborrando el dashboard de otras cosas, a lo mejor con las que interactúe u otro tipo de visuales. El otro es el informe analítico. Este es un poquito más como para un rol más de analista. Aquí algo que podemos ver es que si los indicadores se reducen, seguimos teniendo indicadores porque es importante que también el analista lo vea, pero aquí lo que más vamos a estar viendo van a ser gráficas y de cualquier tipo. Pueden ser gráficas de líneas, diagramas de dispersión o gráficas de barras. Incluso aquí, bueno, en este ejemplo solamente colocaron un filtro, por ejemplo, el que pueden ver de la parte superior derecha, es un filtro de fechas, pero por ejemplo, aquí en este tipo de dashboards, lo que sí vamos a ver es muchísimos más filtros y más herramientas que le puedan servir a un analista para identificar, bueno, si para un ejecutivo lo que estamos queriendo ver es si estamos yendo bien en nuestro performance, en nuestro rendimiento, para un analista lo que le va a interesar es por qué nos está yendo bien, por qué nos está yendo mal y cómo podemos a lo mejor remediarlo, ¿no? O cómo es que podemos mejorar la eficacia. Nosotros estamos buscando acá el por qué y el cómo. El otro es un informe operativo. Aquí lo que podemos diferenciar y algo que sí podemos ver mucho es que se ven mucho parte de tablas o matrices. A lo mejor algún operador de alguna tienda, lo que le va a interesar día a día no es que a lo mejor veamos algunos indicadores de performance, sino, por ejemplo, algún operador que sea de ventas, pues quiere revisar, por ejemplo, al día cuántas ventas ha tenido y a detalle cuáles han sido todas esas ventas. Por ejemplo, aquí en esta tabla podemos ver que hay columnas que le dan incluso información extra. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver en la última columna información de facturación. Aquí lo que queremos para cada operador o para cada informe operativo es que en una misma vista se le pueda dar como las herramientas necesarias que él necesita para sus procesos diarios. En este caso podemos ver links directos a facturaciones, incluso en la parte superior derecha, ese es un botón en el que le va a redireccionar a esa persona operativa, a lo mejor a generar una nueva orden, generar un nuevo registro. Aquí lo que estamos buscando es una herramienta más eficaz en cuanto a la operación que él o ella están manejando. Y finalmente, este es un poquito más general, es un informe educativo. Podríamos decir que es un poquito más genérico, pero aquí lo que estamos buscando, y se van a fijar mucho, podríamos decir que es como demasiado texto, pero es justamente eso. Estos van destinados para personas que no conocen nada de la operación, personas externas que, por ejemplo, quieran aprender qué es lo que se trabaja. Si se fijan aquí, KPIs o indicadores no se tienen más que, por ejemplo, este pequeño termómetro, pero son indicadores que son fáciles de identificar o fáciles de ver. Aquí no estamos buscando que, por ejemplo, la persona se ponga a analizar la información, simplemente que aprenda del proceso en este caso. Uh, Aquí me gustaría pausarle, no sé si en el chat tengamos preguntas de lo que hasta ahorita hemos mencionado, en la parte presencial, no sé si tengan duditas. ¿Todo bien? Va que va. Pues seguimos entonces con el tercer paso. El tercer consejo es básicamente jerarquía visual, uso de espacio y formatos. Power BI no se los mencioné al principio, pero por ejemplo, tiene tres opciones. En este caso, desktop, que es básicamente el programa que nosotros podemos descargar en nuestro escritorio, nuestra computadora personal. Service, que es básicamente la versión web, que también podemos hacer muchísimas cosas en la parte de service.
pero realmente los desarrolladores utilizan más la parte de desktop. Y tenemos una tercera opción, que es la parte de móvil. Esta sí la mencionamos. Podemos ver un mismo dashboard en las tres opciones, en la parte de desktop, en la parte de service y en la parte de mobile. ¿Por qué les menciono esto? Porque, por ejemplo, nosotros podemos estar creando algún dashboard con algún enfoque en nuestra parte de esto. Y, por ejemplo, va a haber muchos usuarios que no lo estén revisando en la parte de versión web, que van a descargar su teléfono, van a querer estar revisando el dashboard y lo van a ver un poquito más reducido. De hecho, el formato es diferente. La misma herramienta de Power BI les menciona estas dos secciones, de hecho, las separa cómo es que se ve en la parte de desktop, en la parte de escritorio y cómo es que se ve en la parte de móvil. Ha pasado que muchas veces alguien se enfoca mucho en la parte de desktop y ya en la versión móvil del dashboard pues prácticamente no le deja al usuario hacer nada, ¿no? O está atiborrado de visuales. Sí les podría decir que, por ejemplo, en jerarquía visual he visto muchísimos templates, muchísimos formatos. Realmente aquí sí va muy a consideración del desarrollador cómo quiere mostrar sus visualizaciones y sus cuadros de mandos, pero lo que sí les diré se utiliza mucho esta parte de la jerarquía que utilizamos nosotros para escritura o lectura en la parte del occidente, ¿no? Siempre vamos a ver como lo primerito hasta arriba y vamos a empezar de izquierda a derecha. Entonces, lo que queramos que se vea primero o lo más importante que queremos que se vea, lo vamos a colocar hasta arriba. Por eso, por ejemplo, en los ejemplos anteriores veíamos mucho que se utilizaban KPIs o indicadores, los ponían hasta arriba, básicamente por eso, porque queremos que lo más importante se vea a simple vista, sea como lo primero que la persona vea. Ya más abajo podemos empezar a generar gráficos, otro tipo de visuales, incluso si vamos a estar generando filtros o menús, digamos, para estar interactuando con la herramienta, esto ya lo podemos estar generando, por ejemplo, en secciones, en los otros ejemplos lo veíamos, en secciones a lo mejor de la parte lateral, o que estén como bien seccionadas, ¿no? No podemos dejar que como que todo esté revuelto y la persona se confunda un poco más en cuanto a cómo interactuar con la herramienta. Formatos, aquí sí un consejo que me ha servido mucho. Hay muchos formatos y muchos templates, temas, incluso en cuanto a paleta de colores, que podemos encontrar tanto en línea, en internet, como creo que hay una comunidad de Microsoft Power BI que nos está brindando todos estos temas. Entonces, si por ejemplo, ustedes están comenzando a generar un dashboard, pero quisieran como darle un formato o ya algo más estructurado, pueden buscar templates o temas ya preestablecidos que puedan encontrar en línea y pueden descargar como si fuera un tema de PowerPoint, de Word. Entonces, este tipo de cositas se pueden tomar en cuenta. Aquí sí me gustaría mencionarles acerca de la interactividad, lo que ahorita mencionábamos. Un dashboard siempre nos va a servir siempre y cuando podamos mostrar la información que a nosotros nos sea útil, pero que también podamos interactuar lo mayor posible para que, digamos, tengamos como todo lo importante en la misma herramienta. Tenemos ciertos visuales y ciertas herramientas que nos van a permitir eso. Son varios puntos. Me parece que aquí no lo pueden ver tan grande, pero vamos, digamos, poniéndole una pequeña lupita a cada uno de los elementos. Digo, no se va a ver tan grande, pero los slicers, uno de los elementos importantes, lo que ya ahorita mencionábamos, son objetos visuales que aplican filtros. Y ya lo veíamos en algunos ejemplos. ¿Filtros de qué? Por ejemplo, filtros de fecha, filtros de regiones, si nosotros queremos ver información que se está manejando de ventas solamente en nuestro país, solamente en una sucursal. Todo este tipo de objetos visuales podemos utilizarlos con filtros o incluso filtros de fecha, lo que ahorita ya veíamos. Queremos revisar los ingresos de los últimos X días, del último mes, del último trimestre. Es lo que vamos a poder generar con los slicers. Y la persona, el usuario que esté interactuando con la herramienta, con el dashboard, va a poder utilizarlos. Entonces, le estamos dando como opciones un abanico de herramientas a la misma persona para que juegue con la información. En la parte de abajo, botones. Y creo que este ejemplo lo veíamos mucho en los otros dashboards. ¿Para qué sirven los botones? Prácticamente botones podemos colocar en cualquier parte. Un ejemplo muy útil de los botones es generar un menú. Por ejemplo, no todo lo que queramos generar en nuestro dashboard va a caber en una sola visualización o en una sola página. Probablemente vamos a necesitar generar
páginas diferentes, incluso dependiendo del tipo de información. Lo que nos está permitiendo este tipo de botones es estar navegando, interactuando con la herramienta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la página de ventas o la página, en este caso, de retornos, están, digamos, sí, en diferente visualización? Lo que queremos es que el usuario pueda navegar entre todas esas páginas de manera sencilla y no se pierda. Aquí están utilizando los botones justamente para eso. Pueden agregar diversos iconos y, por ejemplo, decir que ese icono de un carrito lo va a trasladar o lo va a accesar a la página o a tu vista de ventas. O que, por ejemplo, el icono de la bolsita con la flechita los va a trasladar a la página de retornos. Marcadores. Este es muy importante y se suele utilizar mucho también con botones. Marcadores es básicamente, y el icono lo van a identificar mucho, por ejemplo, un marcador o en los libros, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos leyendo un libro, queremos como guardar en qué página nos quedamos. ¿Para qué nos va a servir un marcador? Si, por ejemplo, nosotros ya aplicamos algún filtro cuando queremos accesar a un dashboard, queremos ver solamente las ventas de nuestro país y solamente de la última semana. Pues, por ejemplo, un marcador puede guardar eso para que cada vez que nosotros entremos a nuestro dashboard ya no tengamos que aplicar otra vez esos filtros que nos puede tomar algunos segunditos más y el marcador nos guarde, ok, este usuario en cuanto accese, ya le tenemos que mostrar el dashboard con los filtros aplicados de este país en específico y de las ventas solamente de este tiempo determinado en específico. Entonces los marcadores van a ser como estos pequeños puntos de guardado que vamos a tener para estar guardando filtros. Incluso se utilizan para otro tipo de cositas, pero esta es como la parte principal. En la parte de los tooltips, y la verdad, lo aprendí hace muy poquito y se me hace interesante porque, por ejemplo, les puede suceder que ustedes están generando un gráfico de barras, un gráfico de pastel, está muy bien, digamos, aquí estamos viendo, por ejemplo, las ventas de diversos productos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona quiere ver un poquito más a detalle el producto de Excel, producto de Power Apps, de Teams? Aquí lo que nos está permitiendo los tooltips es como una pequeña ventanita extra cuando la persona posiciona su mouse. Entonces ya ni siquiera, si ni siquiera es necesario generar un visual aparte o un dashboard aparte, lo que podemos hacer es generar un tooltip que cuando la persona posicione su mouse en cierto tipo de categoría, le muestre datos o información extra de lo que está mostrando. En este caso, por ejemplo, de Excel, sí ya le estaba mostrando datos de ventas, pero cuando la persona posiciona su mouse, le está mostrando datos de unidades vendidas y de un precio promedio, ¿no? En el que se ha vendido este tipo de producto. Entonces se me hace muy interesante este tipo de visual y que probablemente podemos utilizar mucho cuando quizás la información que nosotros queremos mostrar ya está atiborrando mucho nuestro dashboard. Y finalmente, App Source Visuals. Este se me hace interesante porque es básicamente como una pequeña tiendita de aplicaciones que las personas pueden crear. Pueden crear visuales extra. Por ejemplo, en Power BI Desktop, digamos la versión general, no tenemos visuales, por ejemplo, de diagramas de Pareto, o me parece que gráficas de diagramas de Gantt, por ejemplo, tampoco tenemos en la versión desktop o en la versión por default. Hay visuales que las personas ya generan, por ejemplo, de Gantt, de Pareto, que son extras y que nosotros podemos meternos como la tiendita de aplicaciones y añadir como si fuera una aplicación de celular. Entonces, por ejemplo, si ustedes están buscando una gráfica en específico, generar algo ya más en específico, probablemente les sirva meterse a la tiendita de App Source Visuals, que está directamente en la herramienta, y buscar a lo mejor, pueden encontrar algún visual interesante. Y la parte de encabezados visuales. Este está interesante y probablemente no, siento que no mucha gente lo utiliza. Cada que una gráfica o un visual se genera, cuando nosotros igual posicionamos nuestro mouse o nos estamos fijando en esta misma gráfica o en el visual, generan un par de iconos en la parte superior derecha. Este tipo de iconos se les llama encabezados visuales o creo que en la herramienta en inglés lo llaman como header icons. Este tipo de iconos nos permiten, por ejemplo, si estamos manejando alguna tabla, exportar la data. Nos exporta la tabla a algún formato de Excel y que nosotros podamos, por ejemplo, manejar esa información en otro ámbito. O que, por ejemplo, podamos organizar la información. Quizás no queremos verlo como de las mayores ventas a la menor,
sino, por ejemplo, queremos organizarlo en cuestión alfabética. Todo este tipo de cositas lo podemos hacer justamente acá. Incluso en los header icons podemos generar que un visual o permitir que un visual lo podamos ver como a pantalla completa. Todo este tipo de cositas como interacciones en el visual nos lo permite hacer en los header icons. Y nosotros podemos limitar eso. Quizás en la tabla se maneja información confidencial que probablemente no queremos que esté exportando la persona o cualquier usuario. Podemos limitar eso, que por ejemplo algún visual no se ha permitido que se exporte o no se ha permitido que se le genere algún otro tipo de acción. Hasta aquí no sé si hay alguna dudita, creo que ya vamos a terminar, pero... va que va. Ok. Ok, en la etapa de creación, usando la versión desktop, podemos preconfigurar la visibilidad que tendrá un usuario en la versión móvil. Sí, justamente lo que ahorita mencionábamos. Este, tenemos, digamos, la interfaz de la versión desktop y siempre en el panel, digamos, como cualquier tipo de aplicación de Microsoft, siempre vamos a tener como en la parte superior todo el panel de opciones y en la parte de abajo ya como el canvas, ¿no? El lienzo en el que vamos a estar trabajando nuestros visuales. Vamos a tener una sección justamente en la que va a aparecer como mobile. Esta versión mobile ya viene como preconfigurada. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, ustedes ya generaron visuales en su versión desktop y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues le metí todo el tiempo en mi versión de escritorio. Sé que a lo mejor va a haber usuarios, no muchos, que van a revisarlo en su versión de teléfono. Pues ahora quiero meterle un poquito más de tiempo a la versión desktop. Pues, por ejemplo, estos visuales ya se van a crear en la versión desktop si nosotros generamos una gráfica de pastel, una gráfica de barras y una tabla. Estos tres visuales ya van a aparecer en la sección de mobile, pero por ejemplo, ahí lo que nosotros vamos a necesitar hacer es adecuarlos, lo que ya ahorita veíamos en la imagen del ejemplo anterior. Probablemente la gráfica de pastel la va a colocar Power BI en a lo mejor alguna vista que no sea como tan simple verla, la gráfica de barras igual. Entonces lo que sí necesitamos hacer es justamente lo mismo que hicimos con la versión desktop, lo vamos a hacer en la sección de mobile y una vez que publiquemos el dashboard completo, se van a poder ver las mismas dos secciones que trabajamos. Pero sí, justamente todo eso se trabaja en la previsualización de la versión de escritorio. Entonces, no es como necesario descargar algo más, no es necesario agregar algún complemento, todo se maneja en la misma herramienta antes de publicar nosotros nuestro dashboard. Y bueno, perdón, aquí un último puntito, y ese también lo vi hace poquito, optimizar el rendimiento. Ya una vez que nosotros tenemos nuestro dashboard incluso publicado, ya lo terminamos, ya incluso hay usuarios que lo están viendo, en nuestra organización ya lo ve el ejecutivo, ya lo ve el analista, ya lo ve el operativo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, para la vista de ejecutivo, pues todo bien, ¿no? Ve los indicadores, ve la información y dice, pues ok, ya, ¿no? Lo deja de ver. El analista a lo mejor, como vimos, puede tener un poquito más de elementos el dashboard. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cargamos o sobrecargamos mucho la vista de alguno de los dashboards? Esto puede generar que nos tarde un poquito más de tiempo en generar esos visuales. Incluso si metemos un poquito más de columnas, no lo he mencionado, pero en Power BI también hay eh, digamos, hay fórmulas que les llaman como DAX, es como todo un tema, pero es básicamente el generar fórmulas medidas, ya con un poquito más de programación, que puede ser muy parecido a Excel, por ejemplo. Ese tipo de fórmulas o medidas sí generan un poquito más de tiempo de carga, porque todo eso son cálculos que se hacen en tiempo real. ¿A qué me refiero? Si la información yo quiero hacer sumatoria de ventas, sumatorio de ingresos, promedio de tiempos de resolución, si yo hago las medidas o los DAX, todos estos cálculos cuando una persona está accesando el dashboard, los va a hacer la herramienta en tiempo real, no es como que ya los esté generando. Entonces, todo ese tipo de visuales o cositas pueden generar que el rendimiento no sea el adecuado. Y si, por ejemplo, volvemos a lo mismo, si un analista o un usuario va a entrar a la herramienta y le está tomando, no sé, más de un minuto en generar como toda la vista, pues probablemente va a decir, oye, pues sabes que aquí lo dejo, ahí luego pásame un reporte, ¿no? Pásame información, no me voy a estar quedando a ver en qué cargue todo. Por eso es muy importante el rendimiento. Y una herramienta importante que también tiene Power BI, que no sé si se alcance a ver, espero que sí. En la parte superior derecha de nuestro panel
hay una herramienta o un icono que se llama Performance Analyzer, un analizador de rendimiento. Lo que hace este analyzer es básicamente como hacer una grabación. Lo que se hace es, por ejemplo, un usuario que entra así de primera instancia, que le genera la vista y empieza a interactuar con algunas gráficas, empieza a meter algunos filtros, empieza a navegar con ciertos botones. Lo que va a hacer este Performance Analyzers es estar identificando cuánto tiempo le toma a la herramienta o al dashboard el estar generando cada uno de estos visuales. Por eso aquí en la parte derecha podemos ver como una listita de todos los visuales y cuánto tiempo le está generando a la herramienta generarlos. Esto va a ser interesante porque, por ejemplo, a lo mejor en el dashboard lo que le tomó 2, 3 minutos generar no era todo el dashboard, sino era solamente un visual. Lo que vamos a poder hacer es justamente identificar este tipo de visual y a lo mejor removerlo o a lo mejor hacer un poquito más simple la gráfica. Y bueno, a final de cuentas nos va a generar una mejora en el rendimiento en cuanto al tiempo que nos va a tomar cargar todo esto. Y bueno, sé que ya fue mucha información, pero bueno, como cierre, ¿qué sigue? Sí me gustaría mostrarles como esta imagen que se me hizo muy interesante. Hoy hablamos mucho de Power BI. Probablemente ustedes no lo utilicen como herramienta principal, utilicen Tableau, utilicen a lo mejor alguna parte de SAP, alguna parte de Salesforce, ClickSense, pero a lo mejor alguna de las ventajas que nosotros podemos tener con este ecosistema Microsoft es que no solo con Power BI tenemos como una herramienta que nos puede ayudar a nuestro negocio o a nuestra organización. Tenemos Power Apps, tenemos Power Automate, Virtual Agents, que me parece que ya cambió incluso de nombre, ya lo integraron con Copilot, con inteligencia artificial, entonces bueno, ya es todo un entorno de desarrollo y Power Pages. ¿Por qué les menciono todas estas aplicaciones? La ventaja de Microsoft, y lo sabemos. Cuando estamos manejando una herramienta, es súper fácil conectar con otras más de la misma compañía de Microsoft. Entonces, por ejemplo, Power BI, lo que vimos es que es una herramienta muy visual. Por ejemplo, Power Apps podríamos decir lo contrario. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en Power BI generamos un dashboard que nos esté mostrando ventas de nuestra sucursal, pero que en Power Apps creemos alguna aplicación que nos permita registrar esas ventas? Entonces, lo que nos permite Power BI y Power Apps es justamente consolidar esas dos, en donde la misma Power App que nosotros creamos, cada que hagamos algún registro de las ventas, se conecta directamente a Power BI y estamos como generando un ecosistema en el que ya no solo estamos como viendo algún output o algún resultado de la información que tenemos, sino que tengamos otra herramienta en la que nosotros estemos ingresando esta información. Y la ventaja de todas estas herramientas es que son soluciones low code. ¿A qué me refiero con eso? No es necesario como tener indicios de programación tan profundos, por así decirlo. No es necesario conocer Python, no es necesario conocer lenguaje C. Son herramientas que uno puede empezar a aprender, digamos, a la marcha, y podemos utilizarlas en cuanto a cuestión de ecosistemas, ¿no? Podemos utilizarlas varias en una sola ocasión, alguna sola solución. Sí. Ah, va que va, va que va. La primera sería, tengo una pregunta, si yo tengo una interfaz hecha en Visual Basic con Excel cerrado en donde me muestre una tabla de datos, ¿puedo abrir la tabla que me enseña el listbox en un archivo de Power BI? Sí, justamente porque aquí nos estás mencionando que, digamos, se está mostrando en Excel. Entonces, a final de cuentas, es el mismo data source, es el mismo origen. Tú, bueno, no lo vimos aquí tan práctico, pero tú en tu parte de desktop, en tu aplicación de escritorio, Power BI te muestra como varias opciones como de, bueno, dame la fuente de información, dame la fuente de datos. Tú vas a elegir Excel o incluso si tienes algún data source más específico, más directa, vas a poder elegirla y vas a poder conectar esa tablita de Excel o ese base de datos en SQL a tu Power BI. Recomendaciones para usar gráficos de impacto y en qué momentos podemos usar varios filtros, perdón. Por ejemplo, eh, no lo mencioné, pero muchas veces probablemente nos da como miedo utilizar gráficos que pueden ser como muy sencillos
¿A qué me refiero? Gráficos de barras, podríamos decir, bueno, pues qué tanto te puede dar un gráfico de barras, ¿no? O sea, más allá de en barritas, unidades vendidas, ventas. Es como son gráficos muy sencillos, pero probablemente volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que tú quieres mostrar? ¿Cuál es el indicador que tú estás queriendo mostrarle a tu organización? Si, por ejemplo, estamos hablando de ingresos, probablemente ese mismo gráfico de barras te puede servir. Sí aconsejo mucho utilizar siempre KPIs o indicadores, porque básicamente es como la manera más fácil que tú le puedes decir, incluso ni siquiera a un ejecutivo, a una persona, a un usuario final que está accediendo a una primera vista, que por ejemplo, a lo mejor el performance va bien, el performance va mal, indicadores como en un traffic light, ¿no? Como cuando vemos en verde, en amarillo, indicadores en rojo que podemos nosotros representar o traducir como, bueno, a lo mejor vamos llegando a la meta, estamos cerca o a lo mejor sí, pues no, no estamos llegando, ¿no? Ese tipo de gráficos y ese tipo de visuales sí yo los aconsejaría. Y filtros, la verdad aquí sí depende mucho los valores que tengas. Yo siempre, cuando son, por ejemplo, datos de información de fechas, siempre recomiendo estos filtros que vimos como ah, de últimos 30 días, último trimestre, o incluso hay un filtro que son como dos como rueditas que pueden ustedes como delimitar la fecha en la que ustedes pueden ver la información. Entonces, por ejemplo, no quieren ver de los últimos 30 días, pero quieren ver la información de ventas entre 2021 a 2023. Ustedes pueden hacer eso muy fácil con los filtros. Un indicador rápido que yo les puedo decir es, o sea, cualquier filtro que a ustedes les permita, ver la información lo más sencillo posible para el usuario es el indicado para usar. Si no, si a lo mejor el usuario tiene que estar picando varios valores en el filtro, probablemente no es el más idóneo, ¿no? Y bueno, no sé si veo otra preguntita. Ujú. Va que va. Bueno, había otra preguntita de cómo se puede integrar Power BI en algún modelo de machine learning. Algo interesante con Power BI es que justamente ya está integrando cuestiones de inteligencia artificial o copilot. No lo mencioné mucho porque son incluso actualizaciones que creo que hasta hace un par de meses se integraron. Todo este tipo de inteligencia artificial, por ejemplo, nos puede generar, si nosotros estamos generando o creando algún dashboard y, por ejemplo, queremos generar narrativa, ya ni siquiera necesitamos mostrar números, queremos generar narrativa de la información que estamos colocando, Copilot nos lo va a poder generar. En específico, son herramientas que nos van a sumarizar o a resumir toda la información que nos está mostrando el dashboard en Power BI y nos va a generar como en bullets narrativa como importante de lo que nosotros estamos mostrando. Por ejemplo, si en una línea de tendencia las ventas subieron para algún producto en específico, para ciertas sucursales en la temporada de invierno, probablemente ese tipo de narrativas, ni siquiera nosotros como analizarla, nos lo va a dar ya bien digerida con esta parte de la herramienta de Copilot. Entonces, sí se están integrando muchísimas soluciones de inteligencia artificial, ya la hemos visto mucho en todas estas partes de chatbots, de IA generativa, entonces sí les aconsejo que se metan un poquito a ver toda esta parte de Copilot, cómo se está integrando con Power BI y con todas estas herramientas de Power Platform. Y creo que había una última. Sí. Perfecto. ¿Qué metodologías se pueden emplear para documentar un proyecto de Power BI? Eso está interesante porque ah, no precisamente es para eso, pero por ejemplo, para Project Management hay una metodología que se utiliza mucho para cuando son desarrollos de software, o por así decirlo, sí, desarrollos más como de TI, que es la metodología Scrum. Es una metodología de las que llaman como de tipo ágil, en la que, por ejemplo, no es tan tradicional como metodologías de método tradicional en la que nosotros tenemos que estar generando como cierto tipo de análisis, medición y todo esto, sino que Scrum va cambiando como muy en cuanto a cómo va el desarrollo. Lo que se quiere en Scrum es básicamente primero generar sprints o digamos
etapas en las que nosotros podamos como mostrar algún resultado lo más funcional posible. Entonces yo consideraría que algún desarrollo en Power BI se puede generar en una metodología de tipo Scrum en la que nosotros a lo mejor determinemos ciertas fechas, algún SLA, alguna fecha en específico en la que nosotros podamos entregar algún dashboard y que probablemente no sea como la versión final, pero ya estemos entregando una versión como muy funcional. Entonces probablemente le falte formato, le falte cositas de estética, como embellecerlo, pero probablemente ya nos está mostrando la información que a nuestro usuario final le va a interesar. Podemos generar eso como sprints y básicamente el estar entregando este tipo de proyectos en Power BI, si son, no solamente es Power BI, si se acompaña con otro tipo de proyectos, generarlo con este tipo de metodologías Scrums. ¿Por qué? Porque es muy flexible y porque obviamente vamos a estar, si surge algún cambio, si a lo mejor el usuario final nos dice, oye, ¿sabes qué? Esta visualización no me gusta, quiero cambiarla, o ¿sabes qué? Ya no solo el indicador va a ser ventas, ya quiero ver también parte de inventario. Ustedes van a poder estar cambiando todas las tareas en este tipo de metodologías ágiles. Entonces, creo que sería una buena opción a reserva de la opinión de ustedes, pero creo que sería todo. No sé si surgió alguna otra preguntita, pero les agradezco muchísimo el tiempo. Sé que hubo muchísimos puntitos a revisar, quizás a lo mejor en Power BI hablando ya más de herramienta, si convenga también en ocasiones como ya ver como un en vivo, ya algo más práctico, pero sí considero que son como algunos consejitos que ya sea cuando no tienen expertise o cuando ya tienen algún tiempo manejando la herramienta, creo que sí siempre es importante tenerlos en cuenta. Entonces, les agradezco mucho su tiempo a todos los que nos acompañaron de manera virtual, a todos los que nos acompañaron de manera presencial. Y si tienen algunas duditas, sé que no se tocaron muchísimos temas porque Power BI es bastante extenso. Aquí tienen mi correo, tienen también el LinkedIn que también Vero y Andy nos hicieron favor también de compartirlo al principio de la sesión. Entonces, igual cualquier dudita, cualquier información o incluso contacto que quieran hacer con su servidor, pues aquí tienen eh, el LinkedIn y el correo de contacto. Y pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fabricio, no te me vayas. La verdad es que es sumamente importante haber tenido este espacio con todos y todas ustedes. A nombre de Universidad Tech Milenio, nuevamente un agradecimiento, aprendimos muchísimo de ti en esta tarde. Por ahí les vamos a poner también un código para que nos ayuden a contestar una encuesta. Es súper importante para nosotros que nos puedan apoyar con su opinión. Y nada, volver a invitarte cuando sea necesario, Fabricio, estaremos súper complacidos de tenerte de nuevo. Y pues nada, dudas y todo, también les vamos a mandar, por ahí nos platicó Fabricio, que si alguien estaba interesado también podía compartirnos su presentación, entonces por ahí les vamos a estar mandando un correíto, se las podemos compartir y conectamos por LinkedIn y nada, muchas gracias por ser parte de esta comunidad de egresados. No, al contrario, muchísimas gracias por el tiempo y a todos un saludo. Ahí va, ya nos escuchamos. Listo. Bueno, muy bien, pues hasta luego, muchas gracias.